Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Colegio Notarial de Cataluña. Una tarde más, una webinar donde hoy vamos a hablar de la Ley Orgánica 1/2025, materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que va a tener gran relevancia para los notarios. Tenemos a dos ponentes de excepción, señor Antoni Bosch, notario de Barcelona, también vicepresidente del Tribunal Arbitral de Barcelona, delegado del Colegio Notarial de la Fundación Mediación Notarial y un verdadero experto en materia de mediación, conciliación, y a nuestro compañero Víctor Asensio, es notario de Mataró, ha sido 8 años secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial, miembro de la Comisión de Codificación y, por tanto, dos ponentes de lujo para hablar de este tema. Antes de todo, quiero dedicar este webinar en la memoria de nuestro compañero José Antonio García Vila, notario de Barcelona, fallecido el día 2 de marzo y bueno, pues nos ha dejado a los 67 años y es el primer acto que hacemos Cultura en el Colegio desde ese día y bueno, pues rendirle homenaje, un magnífico jurista, una persona de una moral intachable y pues uno de los notarios sabios que teníamos y que bueno, desgraciadamente se nos ha ido demasiado pronto. Bueno, pues vamos a entrar en el temario. Toni, bueno, entra en vigor esta nueva ley dentro de 4 semanas aproximadamente, no queda nada, va a suponer una revolución en el ámbito procesal, nos afecta a los abogados, notarios, juzgados. Yo creo que toda la comunidad jurídica estamos un poco a ver qué nos viene encima, porque claro, afecta a tanta cantidad de procedimientos. Y bueno, pues te pregunto, Toni, ¿cómo va a afectar al notariado y a los notarios esta reforma? Unas primeras impresiones. Bueno, efectivamente, Pablo, esta es una ley que va a tener una incidencia práctica en el mundo procesal enorme y también una gran incidencia para los notarios. A mí me gustaría empezar diciendo que es una ley esperada porque ya hubo un proyecto hace 4 o 5 años que fueron decayendo por las legislaturas, ahora ha salido la ley como ha salido, distinto de los proyectos, pero lo más importante, el punto primero que hay que recalcar es que, como dice el artículo 5, en el orden jurisdiccional civil, o sea, en los procesos civiles, con carácter general, hay unas excepciones, pero son bastante irrelevantes, con carácter general, para que puedas presentar una demanda, hay un requisito previo de procedibilidad consistente en acudir previamente a un medio adecuado de solución de conflictos, a un MASC. O sea, que hasta ahora tú querías demandar a alguien, pues ponías la demanda y punto, ahora esto no es suficiente. Previamente tienes que ir a un MASC. ¿Y esto de un MASC qué es? Pues nos lo dice el artículo 2, que dice que a efectos de esta ley se entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad negociadora. O sea que un MASC es una actividad negociadora. Me parece esto técnicamente muy criticable, pero no quiero entrar en temas técnicos porque reconocida por la propia ley que se reforma o por otras leyes estatales autonómicas a las que las partes en conflicto acuden de buena fe con el objeto de obtener una solución extrajudicial a su conflicto. O sea, que antes de presentar una demanda tienes que hacer una actividad negociadora para intentar una solución extrajudicial de buena fe. Entonces, ¿y qué es esto de una actividad negociadora? Bueno, la ley lo aclara en distintos preceptos. Yo diría hay una actividad negociadora de primer grado, que es que las partes o sus abogados, yo entiendo que si estamos hablando de demandas también serán los abogados han de negociar entre sí para llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Por lo tanto, esa es la primera actividad negociadora. Y al final tendrán que suscribir un documento, según el artículo, según la ley, es un documento escrito, según el artículo que regula los requisitos de la demanda, que es el 200 y pico, es un documento sin decir que sea escrito, pero se tiene que presentar un documento diciendo no hemos llegado a un acuerdo. Y esto se adjunta a la demanda. Pero las partes pueden estar en acuerdo, perfecto, en desacuerdo, pero pueden decir no, pero yo no quiero, antes de seguir hablando contigo, tengo derecho a pedir un tercero neutral.
que aquí es donde intervienen los notarios. O sea, resumiendo, supongamos que yo tengo un problema con mi copropietario. Somos copropietarios al 50%, no nos ponemos de acuerdo. Y yo ya, harto de la vida, he decidido presentar una demanda. Y voy a un abogado. Y le digo, señor abogado, quiero presentar una demanda. El abogado mira, primero tengo que llamar a la otra parte. La otra parte le tengo que advertir además que se tiene que proveer de un abogado. O sea, al final serán dos abogados que van a hablar. Supongamos que los dos abogados no se ponen de acuerdo. Oye, no, la propiedad la quiere A y el otro dice la propiedad la quiere B. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Yo voy a acudir a un notario. Eso es la conciliación notarial. En este caso, o puedo decir, yo acudo a un mediador. También. O yo acudo al letrado de la Administración de Justicia, LAJ. Recordando la antigua conciliación, pero que ahora tiene una regulación distinta y una finalidad distinta. Por lo tanto, la ley lo que hace es cambiar totalmente el sistema de procedimientos civiles. Y además dices, bueno, ¿pero en todos? Sí, en todos. O sea, es que el artículo que regula este tema es tremendo. Dice, se exigirá actividad negociadora en todos los procesos declarativos del libro segundo. Todos los procesos declarativos, todos. En los procesos especiales del libro cuarto, con unas ciertas excepciones. Por lo tanto, tienes el declarativo ordinario, tienes el ejecutivo, tienes los procesos de ejecución, tienes los monitorios, tienes, por poner ejemplos, un desahucio. Entonces hay algunos ejemplos, algunas que se salen de ahí, pero realmente es lo menos. Es decir, que el cambio es enorme. Tenemos todos los pleitos, hay que hacer una actividad negociadora. Y muchos pleitos de aquí vendrá esa actividad negociadora derivada a los notarios, que es lo que supongo que hablaremos nosotros, en esto que hemos dado en llamar, bueno, no hemos dado, se llama la conciliación notarial. Muy bien. La génesis de esta ley, ¿qué podrías explicarme de la génesis de esta ley? Mira, voy a ser breve porque me he enrollado un poco, pero la génesis viene de Europa. O sea, este es un tema que podríamos decir, hay una cierta cultura que quizá algunos podrían identificar con el wokismo, o no, pero que dice, hombre, vamos a ver, nos tenemos que poner más de acuerdo y ir menos a los tribunales. Y luego hay un problema económico, dice, oye, en la Unión Europea y en todo el mundo, la solución de los problemas, de los pleitos, cuesta muchísimo dinero porque es algo que es un poder público. Entonces, la Unión Europea empieza ya desde el 2003 con un libro verde, después una directiva el 2008 y después empieza a hacer informes para intentar que en todos los estados se ponga en funcionamiento la mediación y últimamente la conciliación. Entonces, resaltar que la génesis viene esto. Entonces, hay un país donde ha tenido un éxito. Quizá la palabra notable no sería exacta, pero sí que ha tenido resultados, que es Italia. Italia básicamente combina un sistema, o sea, coge un sistema de conciliación. Y este es el sistema que un poco se ha querido plasmar aquí. Por lo tanto, la génesis de este precepto, el modelo italiano ha tenido importancia, y luego Europa, que impulsa y continuamente sigue insistiendo para que los sistemas de conciliación, o sea, el acuerdo extrajudicial, sea un método más frecuente de resolver los conflictos. Gracias, Toni. Víctor, a ver si me puedes comentar cómo describes tú el papel del notario en la conciliación notarial y las diferencias y similitudes con la mediación. Vale. Mira, la diferencia, empiezo por el final, por la diferencia, porque luego, hablando del papel que tiene el notario, creo que me extenderé un poquito más. El experto, sabemos, es Toni, sobre todo en tema de mediación, pero la diferencia básica será, en un mediador no puede proponer soluciones. Hay que tener una formación muy grande para ser un mediador y no puedes proponer directamente soluciones, sino que simplemente tienes que escuchar a las partes, que ellas mismas se den cuenta. Es un proceso largo, es un proceso complicado, bueno, depende del caso. En una conciliación, el conciliador debe ser un experto en la materia. Los notarios, pues por nuestra propia naturaleza de funcionarios que nos dedicamos tocamos, a veces decimos que demasiadas teclas, pero tocamos muchas y somos expertos en derecho civil y en derecho mercantil, pues podremos proponer soluciones a las partes. Podemos decirle, podemos ir por aquí, podemos por allí, después de, evidentemente, tener una entrevista con los dos, utilizar técnicas de mediación. Yo creo que aquí los notarios nos tendremos que poner las pilas y tendremos que recoger una formación
pero la formación un poco ya nos viene un poco en el ADN notarial, ¿no? El artículo 1 del reglamento notarial, si lo recordamos, ya dice que nosotros como notarios tenemos la misión de asesorar a quienes reclaman nuestro ministerio y aconsejar los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que se proponen alcanzar. Esto desde siempre, cualquier herencia, los notarios cuando hay algún problema, siempre intentamos, sabemos y cómo, según el caso que tenemos, en una disolución de condominio, que viene un divorcio, una separación, pues evidentemente, y muchas veces gracias también a la ayuda de los abogados, pues intentar ya conciliar un poco las partes. Pues aquí es donde yo creo que tiene fuerza y tiene gran valor la actividad del notario como conciliador. Por otro lado, además, estos más que nos exigen ahora o que exigen a los abogados como carácter previo, los notarios ya lo teníamos antes. En la ley de jurisdicción voluntaria ahora ya estaba regulada el acta de conciliación ante notario en los artículos 81 y siguientes que nos decían, oiga, puede usted hacer de conciliador, y hay una regulación. Es una regulación que además es muy flexible, a diferencia de un procedimiento que pueda ser un poco más rígido. Se podrá aplicar a todos los pleitos, que como decía Tony aquí, van a haber todos los pleitos, que en Italia ha funcionado, pero en Italia yo creo que están más limitados. Mucho más. Y es mucho, casi que mejor, porque comentábamos que hay algunas operaciones, hay algunos procedimientos como requerimientos de pago o desahucios donde realmente la conciliación será muy complicada. El notario, conocedor de estas circunstancias, sabrá cómo flexibilizar el proceso de una manera o de otra para hacer simplemente un requerimiento inicial, ver que es imposible la avenencia y acabar con la conciliación muy rápido, o darle el tiempo que necesita para que las partes puedan proponer acuerdos o incluso el propio notario proponer algún tipo de acuerdo teniendo en cuenta sus conocimientos. Es decir, yo me imagino también una disolución de condominio o en un tema sucesorio que puede ser sencillo o como complejo, como puede ser una reclamación de legítima, donde el tema puede estar en la cuantía, pero el hecho de que exista una legítima, por mucho que el heredero diga, oiga, el legitimario no tiene derecho, que hay la ausencia de relación familiar, pues mira, a día de hoy la carga de la prueba es de usted, si no me presenta pruebas, por mucho que usted me lo diga, pues habrá que concluir que pónganse de acuerdo en la cuantía, pero no, habrá acuerdos totales, parciales. Yo creo que tendremos que aportar mucho para poder, si puede tener éxito, cerrar un poquito tanta conflictividad, o que los abogados pueden decir, oye, voy al notario, que es un experto en derechos y sucesiones, que me dé una solución, porque yo sé que si después esta solución no la recoge el compañero, tendrá unas consecuencias que luego veremos importantes. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Yo creo que lo que tenemos que intentar es que esta reforma no sea solo un trámite, Correcto. que se vaya al notario. Hay algún supuesto que tú ya has mencionado que quizás es inevitable, pero hay que intentar que realmente dé sus frutos y que la actividad notarial dé sus frutos. Una reclamación de legítima, que has citado tú. Entonces, el procedimiento es que es tan sencillo porque, y además tan conocido, porque es un acta notarial, con todos los abogados han hecho un acta notarial, se requiere al notario para que intente la avenencia entre ellos, luego se hacen diligencias y al final hay una diligencia final de que ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo. Y el acuerdo que hay es el que se ejecuta, que lo puede ejecutar además el propio notario en otra escritura. Imaginemos, pues llega a un acuerdo, la reclamación de legítima era X en un inicio y al final se fija un acuerdo de tanto. Pues bueno, ese es el acuerdo, se firma y al cabo de unos días o al día siguiente se puede firmar la escritura de carta de pago de legítima. O sea, y esto, si llegas a un acuerdo así, pues hombre, la verdad es que, en fin, el ahorro de tiempo y de costes de tiempo, porque al final los abogados van a cobrar lo que tengan que cobrar, el notario también cobrará lo que tenga que cobrar, pero el ahorro es importante. Cuestiones sucesorias, cuestiones mercantiles, a veces, ¿no? Cuestiones de un cese de administrador, que muchas veces se hacen abruptos y se notifican, o dos administradores mancomunados que no se entienden. También, o sea, en temas mercantiles, un problema de discrepancias entre socios. Estos asuntos llegan mucho al tribunal arbitral, ¿no? Que tienen cláusula arbitral y llegan al tribunal arbitral. Hombre, el notario que conoce estos temas a veces con un poco de expertise, y aquí yo creo que esto es importante. Claro, yo siempre les digo a ustedes, es decir, que conocen como abogados, están experimentados. A ver, poner de acuerdo a dos personas enfrentadas no es sencillo. O sea, yo lo he probado y lo he hecho porque he dedicado muchas horas a esta formación y la verdad, con una tasa alta de éxito, porque hubo un grupo de notarios que nos formamos con unos ingleses que se llama el Center of Effective Resolution Dispute, CEDAR, que son gente muy homologada en el Reino Unido, donde hay
una buena experiencia de obtención de acuerdos amistosos, ¿no? Es decir, que es una oportunidad, ¿eh? Es decir, que Pablo decía, esto es una oportunidad que también nos damos la propia sociedad a nosotros mismos, para decir, hombre, si a nivel económico todo el mundo queda satisfecho, las partes, los abogados, los notarios, los que intervengan, y se gana tiempo. Y para lograr este éxito, Toni, tú que eres un experto en mediación, ¿nos podrías un poco ilustrar sobre estrategias o técnicas de mediación más útiles para conseguir que sea un éxito esta conciliación? Bueno, quizá las cuestiones más básicas que te enseñan en la mediación, en las técnicas de mediación que hemos hecho, voy a apuntar algunas cosas incluso simpáticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las preguntas, ¿no? Y cuando nos dieron la clase de las preguntas y luego hicimos lo que se llama un roleplay, una especie de sketch donde nosotros mismos hacíamos de actores, las preguntas son poderosas. O sea, las preguntas son poderosas y ayudan muchísimo a arreglar muchas soluciones. Si, por ejemplo, vienen hacia ti dos personas que sabes, dos abogados, que se llevan mal, es decir, has de mirar muy bien la pregunta que haces. Habitualmente utilizarás preguntas abiertas. Al principio, preguntas abiertas, tal, oye, bienvenidos, esta es el Colegio de Notarios, son unas magníficas instalaciones, ¿qué os parecen? Esta es una pregunta general, genérica, pero que simplemente tiende a que la gente empiece a hablar. Y una vez que ha empezado a hablar, el mediador con habilidad va preguntando, bueno, pues muy bien, hoy habéis sido muy puntuales, no sé qué, ¿queréis que subamos a las instalaciones donde vamos a tener la mediación o queréis que comentemos alguna cosa antes? Son preguntas equivalentes, por ejemplo, al ¿cómo te encuentras? Que a veces, cuando vienen dos señores cabreados, no les puedes decir ¿cómo te encuentras? Mal. En cambio, en un momento determinado, cuando ya las cosas o sea, la parte ha pasado de la posición a los intereses, que ahora lo comentaré un poco, son más adecuadas las preguntas directas. Preguntas directas, es decir, bueno, pero tú ¿estarías dispuesto a firmar un acuerdo en estos términos? Los que él mismo ha fijado, ¿no? Pues yo quisiera pues, que se me reconociera este derecho, me gustaría que ocurriera tal situación. Eso es una pregunta directa, pero es una pregunta no excesivamente directa. Entonces, la utilización de las preguntas es muy importante. ¿Por qué? Porque una función básica de un mediador es la distinción entre la postura, la posición y los intereses y las necesidades. Habitualmente nosotros nos movemos por posiciones. Tengo hambre, quiero comer, quiero este plato, que es el que más engorda habitualmente, ¿no? Quiero esto, pero realmente lo que te conviene no es esto, porque tu azúcar está muy elevado. Entonces te tienen que decir, hombre, pues sí, realmente el pastel es magnífico. Lo que pasa es que te lo has pensado bien, porque a lo mejor luego tienes malestar. Tampoco le tienes que decir, es que con el azúcar que tienes, es decir, que eso hace cambiar la posición hasta ver tus intereses. Junto con esto has de jugar con las alternativas. Dice, mira, este pastel realmente es magnífico, pero tienes este otro postre que está hecho a base de mango, que probablemente debe tener más azúcar, quizá te parezca mejor. Entonces, eso es ir haciendo reflexionar a la persona para pasar de su posición inicial, me quiero comer este pastel, a otra cosa, hombre, pues este mango no está mal, y te miras el mango. Esos son el juego de las alternativas, que es muy importante. Por ejemplo, los mediadores utilizamos siempre una alternativa cuando las cosas ya están más o menos maduras, que se ha ido adelantando los temas, y digo, bueno, muy bien, ahora estamos aquí. O sea, ya habríamos, por ejemplo, si tenemos 3 problemas, ya hemos resuelto uno, hemos enfocado el otro, y en otro no están sin resolver. Si nos esforzamos y luchamos un poco más para encontrar una solución a este tema, conseguimos un arreglo. Si no es así, nos veremos en un pleito que quizá dure 3 años, 5 años, y además, como habrá unas demandas y unas contestaciones a la demanda, el juez nos dará algo que a lo mejor no nos satisface, porque ahora podemos decir, hombre, sí que me satisface esto. Recuerdo una anécdota, y perdona, aquí en esta misma casa, que explicaba un mediador, que es un mediador muy bueno, Manuel Cañameras, una mediación que tuvo en un tema muy complejo derivado del juzgado por parte de una empresa familiar, donde estaban enfadados básicamente la madre con su hijo y con su nieto, y luego había un tío. Y al final, el problema de la impugnación de los acuerdos sociales era
porque el nieto no le dejaba ver el nieto a su... El nieto no le dejaba ver su hijo, perdón, exacto, no le dejaba ver el hijo a la abuela. Y cuando el mediador se dio cuenta que había un problema ahí afectivo, eso desencalló todas las cosas, que fue que la madre que estaba en la administración salió de la administración, la abuela, vamos, salió de la administración y dejó entrar al hijo, que también puso al nieto, la madre se quedó contenta, se reservó una parte de las acciones, otra las cedió, cambiaron las mayorías, todo por un tema personal. Yo pregunto, esto no hay juez que lo vea, porque en la demanda tú no vas a decir, yo impugno este acuerdo social porque mi hijo no me deja ver a mi nieto. Jodida, ¿verdad? Pues esas maravillas las consigue a veces la mediación, y esa es la parte, digamos, sí, interna. Yo creo que eso será muy interesante en el ámbito nuestro, porque quizás si se va al letrado de la Administración de Justicia, se presenta el posible sistema de resolución de conflictos con un objetivo determinado, con todo el trabajo, nosotros también tenemos mucho trabajo, pero la Administración de Justicia cumplirán con la notificación y demás, pero a lo mejor en el ámbito de la conciliación notarial, que podemos ser muy flexibles en el procedimiento, podemos utilizar esos sistemas del facilitativo y el evaluativo, de decir, no, puedes ver el problema por otro lado y puedes cambiar el objeto de la controversia, que ya sabemos que en el procedimiento en el sistema de conciliación, una de las partes más importantes es la fijación del objeto de la controversia, porque luego, una vez fijado este objeto de la controversia, no se puede, si se llega a un acuerdo, no se puede presentar demanda y demás. Entonces, la fijación del objeto de la controversia, que es un elemento fundamental en el expediente de conciliación notarial, a lo mejor, visto el caso, dices, oye, hemos de cambiar el objeto. Sí, sí. Hemos de cambiar el objeto. Quizá no podemos entrar en temas afectivos tan grandes, pero a lo mejor tenemos un problema de extinción de condominio, que es porque me labró las tierras o me hizo cualquier otra cosa, una partición hereditaria que no me pongo de acuerdo porque en la partición de la abuela había alguna cosa. Entonces, podemos flexibilizar para llegar a acuerdos mucho mejores que con un lado. Hemos sido notarios de pueblo. Sí. Es decir, muchas veces el notario de pueblo, y precisamente Coloma de Queral, hacías un poco de confesor, los conocías a todos y a veces los ponías de acuerdo en herencias que, bueno, pues que había sus dificultades y tal, venían a hablar contigo. Es decir, la figura del notario tiene un tono conciliador. Bueno, lo decíamos que está en nuestro ADN, está en el ADN, que tenemos que intentar llegar. Yo creo que tener una visión más global nos ayudará a poder fijar este objeto, a poder llegar a soluciones de una manera que no sean mecánicas, ¿no? Ya que dependerá del letrado en cuestión, de que quiera plantear la demanda, cómo la quiera plantear, de si realmente quiere llegar a un acuerdo o no, pero es una oportunidad que nos da esta modificación legislativa de poder evitar conflictos en el juzgado si se sabe utilizar este sistema de conciliación, y nosotros como notarios creo que tenemos una responsabilidad importante a no hacer el papel de notificar o no notificar, sino de hacer una labor realmente de conciliación. Que puede tener un gran éxito como en Italia. Yo creo que nos hemos de poner las pilas y nos supondrá, como siempre, más trabajo, porque no es fácil y requiere de tiempo, pero yo creo que será muy satisfactorio. Yo creo que una de las labores más satisfactorias en el despacho es cuando tú pones de acuerdo, solucionas un problema entre las partes. Vista esta exposición inicial, la génesis de la ley, todo lo que hacemos, si queréis, bajamos un poco al tema concreto de la formalización ante notario. Nos dirán muchos compañeros, pero ¿esto cómo lo hago yo? Entiendo yo que, ¿qué requisitos? ¿Hay algún impedimento que impida al notario hacer esto? ¿Cómo lo articulamos? ¿Como un acta? ¿Cómo actuar? ¿Cómo formalizarlo? Bueno, esto en principio es un acta, como decía, que es un acta de jurisdicción voluntaria, que ya venía regulada en el artículo 81 de la jurisdicción voluntaria, donde nos dice podrá realizarse ante notario la conciliación de los distintos intereses de los otorgantes con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Es decir, es un acta. Hay que iniciar con un acta. ¿Nos requerirá una de las partes, las dos? Correcto. Nos pueden requerir las dos o nos puede requerir una de las partes. Puede ser con asistencia letrada o puede ser sin asistencia letrada, aunque evidentemente los más con las actas de conciliación de que estamos hablando ahora, seguramente en el 100% serán con asistencia letrada porque a lo mejor tienen visos de acabar en un procedimiento. Sí, yo haría un pequeño apunte aquí, que creo que efectivamente
será, si no un 100%, un 100%. grandísimo porcentaje, este tema lo gestionarán los abogados. Correcto. Y esto cuando se haga la notificación a la otra parte hay que avisar del hecho de que existe asistencia letrada por parte de la otra parte, porque la persona notificada debe tener derecho de saberlo para estar en las mismas condiciones y también contar con esta asistencia letrada. La experiencia nos dice que con asistencia letrada estos expedientes van muchísimo mejor. Bueno, yo tengo mucha experiencia de conciliaciones con abogados y me parece que no tienen color. Las conciliaciones con abogados, o sea, el abogado es un profesional y en esta cosa es una cosa muy importante. Es decir, la parte tiene a veces un problema. Estaremos de acuerdo, y quizá también con la sala también, que muchas veces un proceso hay una parte de una lucha de egos. De una lucha de egos entre las dos partes. Los abogados son profesionales, por tanto son señores que utilizan la razón y ven las cosas, o sea, tienen sus intereses y tal, pero su interés fundamental es arreglar aquel asunto. Entonces, trabajar con abogados, lo primero es ganarse la confianza de los abogados. Y pues, acabo ya el paréntesis. Es muy bueno que intervengan abogados, porque cuanto más intervengan, más se arreglen. Los ingleses ya nos lo dijeron. Cuando vienen abogados, las cosas van mucho más fluidas. Sí. Bueno, pues es así, se iniciaría con este requerimiento, entonces la parte puede o no puede contestar. Si no contesta y pasan un tiempo, que no sé, son... ¿Se le hace una notificación por correo certificado? Sí, la notificación es un tema que habrá que ver en la práctica cómo se lleva a cabo, porque aquí nos lleva también al tema de la competencia. En principio no es un expediente sujeto a turno, es un expediente donde el profesional puede ir al notario que quiera, si no debería estar recogido expresamente como sujeto a turno. Si no sabe o quiere más imparcialidad, en el colegio hay una fundación donde se le puede designar un conciliador, pero yo creo que el abogado irá a su notario de confianza. Se notificará a la otra parte. ¿Esta notificación cómo debería ser? Yo entiendo que esta notificación lleva derecho a contestar. Ya sabemos la doctrina de la Dirección General que nos dice que las notificaciones, y aunque la ley muchas veces habla de notificación, el notario cuando notifica, o en estricta legislación notarial, una notificación se ha de hacer por el notario de la plaza donde está el notificado, para que esa persona notificada pueda ir al despacho del notario y tenga derecho a contestar. Cuando este derecho a contestar es irrelevante o tiene otro tipo de actuación, estoy pensando yo ahora en las actas de notificación para desgravarse uno el IVA y demás, que da igual que conteste o no, yo le he pedido a usted que me pague y ya está, aunque se hable de notificación notarial, no hay un derecho de contestación, no tiene relevancia, se puede enviar por correo certificado con acusa de recibo y es una notificación que es más bien una comunicación, pero aquí sí que es verdad que la persona notificada, en realidad la contestación puede ser que citar un día. Claro, pero lo tienes que citar a la notaría, y tiene que ir a la notaría inicial. Exacto. Entonces aquí yo por eso decía que habría discusión. Yo no me pongo en detener la verdad absoluta. Yo creo que sí que habría quizá un derecho de contestación inicial, decir, oiga, no procede o sí procede la conciliación, pero si consideramos que va a proceder siempre, quizá pueda ser por correo y que Por tanto, te viene un abogado y te dice, esta es la parte que te firma el requerimiento, requiera a tal señor que vive en Mataró, es donde estás tú, tal domicilio, este es el objeto de la controversia y citere para tener una conciliación notarial. Correcto. Ese sería el modelo, digamos, de requerimiento. Sí, pero me preguntaba Pablo, yo creo que para más seguridad la notificación creo que tendría que ser por sistema de la notificación notarial. Pues notario competente en el lugar. Si es notario de la plaza, notario que puede ir o por correo certificado según las normas, pero si es notario de otro sitio, yo pienso que por seguridad, de Barcelona, yo creo que por seguridad utilizaría al notario de la plaza de Barcelona, que ya, aunque lo envíe por correo al notario de Barcelona, pero que esa persona, sin perjuicio de presentarse en Mataró, tenga el derecho de ir a la notaría de Barcelona a contestar. Pero entiendo que esto sería la notificación inicial. Correcto. Luego, una vez iniciado, hay más flexibilidad, Correcto. incluso correo electrónico, entiendo yo. Bueno, yo creo que es fundamental el primer acuerdo, que se puede constar en una diligencia, es decir, que a partir de ahora las partes dan su correo electrónico y el medio de comunicación es el correo electrónico. Esto, por ejemplo, lo hacemos en el Tribunal Arbitral y es perfectamente admitido tanto por el Constitucional como por el Supremo, que a partir de un inicio el primer acuerdo sea notificarse por un correo electrónico, con lo cual las cosas van mucho más fácil. Mucho más flexible, como decíamos, que no en el sistema de... Y luego entendéis, en principio, si esa persona acude a la notaría, el notario tiene que fijar un día para una cita. ¿Ha de ser presencial? ¿Podría ser por videoconferencia? ¿Qué creéis? No sé. Bueno, puede ser. No, Bueno, por videoconferencia ahí están tasados los supuestos, este no está previsto. Bueno, yo creo que las reuniones posteriores, Entre pero ellos, para fijar uno al menos que el notario identifique a la persona requerida, que sepamos quién es,
A no ser, por ejemplo, se podría utilizar este derecho de contestación, se me está ocurriendo sobre la marcha, para decir, oiga, sí, correcto, yo voy, pero no puedo ir y voy a presentarme si el notario que lo ha requerido lo ha podido identificar por su carnet de identidad. No creo que ahí hubiera problemas, igual es un supuesto de laboratorio, si el requerido queda identificado. Pero la primera identificación para saber que es esa persona tendrá que identificarse por parte del notario, que tendrá que dar fe de su capacidad, que es lo que nos hará también que el acuerdo final sea inimpugnable, ¿no? Porque luego el acuerdo de ejecutivo solo se puede impugnar por unas causas. La ley lo permite expresamente. El artículo 8 dice las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de la negociación sea por videoconferencia. Claro, y puede ser útil a veces, sobre todo si las partes son distantes. Yo diría que la primera reunión, lo lógico, o sea, porque tú le citas a una reunión, también y sobre todo por el tema de la efectividad, o sea, hay un momento, es que estamos en una controversia, o sea, dos señores que están peleados, imagínate un tema familiar de disolución de propiedades por indiviso y tal, que son los temas más espinosos de todos, ya os los digo, y son todos muy complejos. Evidentemente, lo lógico es que vengan a tu notaría para poder hablar mínimamente y ver si aquello va a tener un cierto viso de arreglo o no. Pero a partir de aquí algunas diligencias se pueden hacer por videoconferencia. Por ejemplo, las conversaciones con los abogados. Oye, que puedes llamar también por teléfono, ¿no? Pero que esto forma parte del proceso. De ahí la importancia que el reglamento notarial no diga nada de cómo es el proceso, a diferencia del LAG, que te establece todo documentado, ¿no? O sea, la flexibilidad va a ser enorme. Y de cada reunión hablábamos de hacer una diligencia en el acta, pero ¿qué hace constar el notario en esa diligencia? ¿Es muy extensa, muy breve? ¿Cómo lo ves? Bueno, como lo veo, en principio el problema o la cuestión que tenemos con el acta es la confidencialidad que conlleva. Esa confidencialidad exige y recomienda que las diligencias sean los más breves posibles. No tenemos que pormenorizar exactamente todo lo que en las reuniones. Ha habido esta reunión, se ha presentado a estas personas y se ha tratado sobre este tema u otro tema. Pero pormenorizar, cuando luego además ese acta va a ser confidencial, que solo se puede sacar la propuesta de acuerdo a efectos de un tema de costas que veremos, no es nada interesante ni nada aconsejable. Totalmente de acuerdo. Encarecidamente, las diligencias han de ser muy parcas y han de ceñirse a hechos, no opiniones que las partes den salvo las propuestas de las partes. Esto es otro tema, ¿no? Pero efectivamente, porque si no te puedes encontrar con un problema que te pidan una copia, tendrás que denegarla por un tema de confidencialidad. Si encima tú das una copia a la parte y hay partes que son confidenciales, es decir, las diligencias son más parcas conforme ha habido una reunión, se llega a un acuerdo, no se llega a un acuerdo, hora, día, quienes han estado presentes. O sea, el notario habrá hecho una reunión, se habrá remangado, habrá intentado llegar a un acuerdo, a lo mejor han estado 2 horas, pero es una diligencia muy breve, aunque esto nos sorprenda un poquito. Hay un dato importante que son los documentos que se aportan. Sobre el tema de la confidencialidad, precisamente se ha presentado el premio Elías Campo, un trabajo muy bueno sobre confidencialidad. Dices, claro, por ejemplo, un certificado de defunción, un testamento. Claro, esto no es confidencial, esto es un hecho. Esto lo puedes incorporar a la diligencia, por si te piden copia. O una escritura de herencia, donde se ha hecho una partición, o el título de adquisición de una copropiedad, o el recibo de un banco conforme ha sido impagado. Es decir, la confidencialidad sobre todo son en las manifestaciones de las partes. O sea, lo que la ley quiere, hombre, es que uno que ha actuado de buena fe y que por tanto ha puesto toda su predisposición, ahora una carta privada. Una carta privada o un email. Yo esto no sé, Víctor, ¿tú cómo lo ves? No, yo lo veo igual. Es decir, esto es un email. Ahora, de hecho, nosotros las conversaciones con los clientes, lo que no queda plasmado en el documento público, no tiene que quedar plasmado en el documento público. Todo nos ha pasado alguna vez de llegar una persona enfadada con ¿por qué el otro día vino oiga, ¿y por qué ha revocado el poder mi madre? Pues mire, yo me quedé a solas con ella, me explicó sus razones, pero yo no le voy a explicar a usted por qué le ha revocado el poder. Es decir, todas estas cosas que muchas veces no se reflejan, en el acta igual habrá cosas que no. Y si una de las partes se ha marcado un farol o no se ha marcado un farol o ha querido hacer una propuesta de máximos o de mínimos, que luego que no vaya y luego el juez diga, juez, ya estaba de acuerdo con esto y luego se tiró para atrás. Sí, porque esto no puede ser. Cuando entra el pleito, claro, ojo, los abogados utilizan la conciliación y hay un protocolo notarial, claro, van a pedir papeles. Claro, y dirán, mira, hasta aquí llegaba, y ahora dice que no. Es un punto crítico este para los notarios. Y ahí la confidencialidad. Muy bien. Luego, si queréis, seguimos avanzando. Tenemos 2 posibilidades o 3. Se llega a un acuerdo, no se llega a un acuerdo, se llega a un acuerdo parcial. Si queréis, empezamos. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? ¿Qué tiene que emitir el notario? Bueno, sí.
En principio, el tema del acuerdo es muy importante. Bueno, lo que tiene que emitir, yo creo que antes hemos de ver lo que comentaba, si existe acuerdo o no existe acuerdo. Hay que verlo de las propuestas de acuerdo. Sí, No puede emitir una de las hay que fijar también muy bien el objeto de la controversia. Lo que comentamos del objeto de la controversia, estos sistemas que existen de simplemente fijarte en el objeto de la controversia o ver alguna cosa más, y cuando está fijado, las partes que presenten o no sus propuestas que se deberían incorporar, estas sí, por correo o por escrito, o el propio notario, que aquí se puede plantear, el notario tiene que plantear propuestas, pues la ley nos dice que en principio sí debería presentar una propuesta de acuerdo frente al objeto de la controversia. Una vez existe acuerdo, pues se cierra el acta con una avenencia, se ha llegado a un acuerdo sobre este, total o parcial, y después de tener esta acta cerrada, después las partes, veremos, pueden elevarla a público, que sería el documento que tendría ejecutividad, los efectos propios de una escritura, inscripción, oponibilidad, de todo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay una controversia que tiene un fondo económico y uno de los acuerdos, o el acuerdo más importante, o el único, es decir, bueno, fulano A pagará 80.000 euros a B. Ese es el acuerdo. Después, es una transacción, hay que documentarlo como transacción, que es la escritura, o simplemente el acuerdo como documento privado firmado por las partes, porque es un acuerdo privado que el notario pone en la diligencia. Ese acuerdo se eleva a público y tiene fuerza ejecutiva y te abre, las puertas del título ejecutivo. Eso sería un caso de una reclamación de cantidad, por ejemplo. Aunque fuera un acuerdo parcial, porque lo que allí se discutió también son, en el caso, por ejemplo, de temas patrimoniales, que a veces hay varios temas, aunque se discutieran siempre temas patrimoniales, aunque se discutiera, por ejemplo, la disolución de un condominio, que en eso no han llegado de acuerdo, ¿no? O la repartición de determinados bienes, que no han llegado de acuerdo. Pero este se podría ejecutar y, por tanto, ahí tendrías ya un acuerdo parcial. Ejecutado, o sea, elevado a público, está el tema este que ahora Claro, ahora lo comentaremos. Yo creo que dentro de... Sí, yo creo que podemos entrar Sí, ya, ahora, porque sí, luego, cuando hay acuerdo, es cuando se puede dar la Esto es una circunstancia. gran novedad para los notarios, que escuchen los notarios, porque esto es jurídicamente es una revolución. Sí, la elevación a público unilateral. Correcto, la elevación a público unilateral que regula el artículo 12. ¿no? Porque para que nos pongamos en contexto, al notario hasta esta reforma nos parecería una auténtica barbaridad que nos vengan a elevar a público un contrato de compraventa solo el vendedor, solo el comprador, o una disolución de condominio solo una de las partes. Eso es algo... No, vengan las dos partes. ¿Pero qué pasa aquí? Explicándoslo. Pues en este caso, si existe acuerdo, si existe esta avenencia, para luego formalizar la ley de documento público, tenemos el artículo 12, que nos dice que, aparte de cómo se hace el acuerdo, dice las partes pueden compelerse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado en escritura pública. Y dice, de no atender la parte requerida, es importante que esté requerida, a la solicitud de elevación del acuerdo alcanzado a escritura pública, podrá otorgarse unilateralmente por la parte solicitante, debiendo hacerse la solicitud por medio del notario autorizante del instrumento público y dejar constancia en él. Dice, no es necesaria la presencia de tercero neutral en el acto de otorgamiento. En el ejemplo de los 90.000 euros, si no lo quieren elevar al público, o sea, firman el acuerdo los dos, eso sí, pero luego no lo quieren elevar al público la otra parte. Le requieres y tú mismo elevas al público y ya tienes un título ejecutivo, o sea, por tanto te has ahorrado todo el proceso declarativo. Correcto. Bueno. Aquí el requerimiento previo, o sea, el requisito previo es precisamente que haya un requerimiento. Un requisito notarial. Porque dice la parte requerida. O sea, primero hay que hacer un requerimiento, que yo entiendo que también debe ser un requerimiento notarial, que tenga la parte derecho a contestar y demás. Aquí habrá que ver la jurisprudencia y demás, pero yo creo que sería lo más seguro para evitar problemas después, y no cuesta más que uno normal. Y además dice que no es necesaria la presencia del tercero neutral, que significa que puedes ir a un notario distinto, que será extraño, pero podrías utilizar otro notario para elevar a público el acuerdo. Bueno, sí. Bueno, la base de esto entiendo yo que también la confianza del legislador en el notario de que es unilateral, pero quieras que no, su consentimiento estaba en otro documento público que es el propio acta de expediente de conciliación. Esta es la razón, es decir que... Y también el tema, o sea, basado en la mala fe procesal. O sea, esto puede tener un problema luego también si hay algún pleito relacionado con este tema, mala fe procesal. Si tú has firmado un acuerdo y luego no lo quieres elevar a público, hombre, esto es mala fe procesal, evidentemente, ¿no? Yo quiero que me hables de esto. Uno de los supuestos es que no se llegue a un acuerdo. Y esa declaración que tiene que hacer el notario de que ha habido buena fe procesal por ambas partes, hablemos de esto porque el notario se tiene que mojar, tiene que decir, oye, ¿las dos partes han estado predispuestas o no? ¿Esto cómo lo ves? En el caso de que no haya acuerdo, en el plazo de 30 días, desde la notificación, en el plazo de 30 días tiene que haber la primera reunión. Si no hay primera reunión, se presume que no hay acuerdo. Por tanto, ya cualquiera de las partes puede decir al notario, dame el papel
que va a ser el requisito de procedibilidad para interponer la demanda. ¿Le das un testimonio parcial o todo el acta? ¿Tú qué crees? Yo creo que es muy peligroso dar toda el acta, además incluso podría tener responsabilidad civil el notario, porque claro, puede haber allí algún dato confidencial y luego verte en problemas. Yo le daría un testimonio en relación o parcial, o sea, en relación significa en síntesis y parcial de unos trozos concretos literales, con esa frase tan bonita de que en lo omitido no hay nada que altere, modifique ni condicione lo transcrito, que es una frase tan notarial, ¿no? Entonces, ahí sí que la nueva ley te dice una serie de cosas que has de poner. Pues la identidad del tercero, pues lo tienes, yo, Antonio Gómez Carrera, notario tal, la identidad de las partes, el objeto de la controversia, que eso es fino trabajo jurídico porque es un tema. Delimitar una controversia a veces no es sencillo en el objeto y tiene mucha importancia por todo el tema de las costas después, porque tiene que haber identidad de objeto, la fecha de la reunión o reuniones mantenidos y la declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso para que surta efectos ante la autoridad judicial. Es que si intervienes de mala fe, si el notario dice que una de las partes ha intervenido de mala fe, de acuerdo con el propio artículo 5, se entiende que el juez puede hacer una imposición de costas incluso al ganador porque ha habido una declaración de un notario que ha actuado de mala fe. O sea, ojo con este tema. No digo que es una responsabilidad para el notario importante porque dices que es buena y mala fe, pues, en fin, sería muy difícil ahora determinarlo, nos lo dirá la vida. Pero sí, a tu pregunta, el notario tiene que declarar la buena fe. Creo que la mala fe quedará clara cuando no se presenta alguien, no habrá unos supuestos de casos. Si hay demanda posteriormente, te caen las costas sí o sí. Pues yo creo que es eso. Si no, hasta las costas de la renuncia al pleito. Si tú te pones la demanda y renuncias, también te caen las costas si no has acudido a un proceso de mediación. O sea, bien porque hayas dicho que no voy expresamente, bien hayas dicho que voy y no vas, bien que de una forma concluyente hayas recibido el documento y no digas nada, tú personalmente, en estos casos yo creo que estamos incluidos en un supuesto de mala fe procesal, porque la buena fe es acudir. Sí. De mala fe procesal, con lo cual en el posterior pleito, que habrá que poner, porque evidentemente no ha habido conciliación, las costas muy probablemente, aunque este es un tema muy delicado y dará cantidad de sentencias, muy probablemente irán a caer a la parte que ha tenido, o sea, beneficiarán a la parte que ha tenido buena fe procesal. Muy bien, porque esto es fundamental para las costas, ¿no? Lo hemos hablado, este acta previa, incluso la propuesta que puede hacer el notario puede ser luego fundamental, porque pequeñas diferencias con la sentencia definitiva pueden hacer que recaigan las costas de una parte o de la otra, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, yo te puedo citar esto, que es el artículo 245, dice, se podrá solicitar la exoneración de las costas o la modificación de su cuantía cuando hubiera formulado una propuesta a la parte contraria, o sea, bien el notario una propuesta a la que se adquiere una parte, bien una parte formula una propuesta, tanto, por ejemplo, en la reclamación de pago, oye, si me pagas 80.000 euros de los 100.000, yo estoy de acuerdo, y el otro no dice nada. Pues este sería un supuesto. La misma no hubiera sido aceptada por la parte requerida y la resolución judicial que ponga término al procedimiento sea, y aquí dice una palabra muy interesante, sustancialmente coincidente con el contenido de dicha propuesta. Si, por lo que sea, en el proceso ya judicial, la parte ganadora pues sigue con sus 100.000, pero por lo que sea, el juez al final dictamina 80.000 o 82.000, tal, por ahí la palabra sustancialmente, porque en números es bastante exacto, pero luego a veces en pretensiones es una cosa distinta. Incluso el que ha ganado el pleito, porque le han dado la razón, no tendrá derecho a las costas. Le van a poner las costas... Por no haber aceptado esa propuesta por no haber aceptado esta propuesta. Muy similar a la sentencia. Dice, las mismas consecuencias tendrá el rechazo injustificado de la propuesta que hubiera formulado el tercero neutral, cuando la sentencia recaída en proceso sea sustancialmente coincidente con la citada propuesta. Pues nos habríamos ahorrado todo el procedimiento y habríamos llegado al mismo punto. La buena fe está detrás de la ley. Yo pienso que ahí, en el mundo de la abogacía, los abogados actúan de buena fe.
Algunos, muy pocos, quizá no, pero decirte, esto ayudará a que el juego sea más limpio, ¿no? Porque tú utilizas malas artes, etcétera, bueno, si esto se prueba, puede tener consecuencias en las costas. Muy bien. ¿Y esto tiene efectos también en la prescripción y en la caducidad? ¿Me podéis explicar esto? Bueno, sí, son plazos que tenemos según, ¿no? Si se reúnen los plazos establecidos por la ley, no sé si la tienes por ahí, que son, si existe una veniencia, o sea, se interrumpe la prescripción. Se interrumpe en el momento del requerimiento. Lo que pasa es que si, por ejemplo, si las partes no llegan, ¿no?, al acuerdo, a contar de los 15 días desde que se haya acabado, vuelve a contar. Habrá que ver si hay notificación a la otra parte. El dies a quo para empezar a contar la prescripción, quizá, o para que vuelva a empezar a contar la prescripción, será desde que resulte notificada esta persona. No será simplemente que la persona vaya al notario a iniciar el procedimiento de conciliación, que para esa persona sí que puede interrumpir, pero para la persona que está requiriendo hasta que no reciba el requerimiento, no. Y después tú lo tenías... sí, no, es decir que el artículo 7 te lo dice bien claro. El inicio del proceso de negociación, en el caso de los notarios, como es un proceso formal, pues bueno, es desde el momento que te notifican, ese es el día inicial, interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de las acciones, desde la fecha que conste el intento de comunicación de dicha solicitud a la otra parte. Entonces, ahí, a partir de una serie de plazos que son distintos según los supuestos, el proceso se suspende. Esto, que es un tema muy técnico, y tampoco me gustaría ahora explicarlo porque son varios plazos en estas situaciones, pero el notario lo ha de tener en cuenta, porque yo pienso que es la típica cosa buena de poner en la diligencia, diciendo, se ha hecho la notificación tal día, que es el dies a quo, por tanto el inicio del plazo de prescripción, y cuando este plazo se haya interrumpido en la diligencia final y tal, pues hoy día tal, lo cual yo en notario digo a los efectos de señalar que se suspende el plazo de suspensión, la redundancia, me habéis entendido, ¿no? Muy bien. O sea que es un tema que tiene una trascendencia procesal. Se hace un paréntesis. Muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosita más o queréis que abramos un turno de preguntas? ¿Queréis que alguna cosa más relevante? Llevamos ya 45 minutos. Yo creo que podemos ir a preguntas. No sé si algunos de los presentes tienen alguna pregunta. Hay muchos... Límite temporal, si hay algún límite temporal para concluir el procedimiento de mediación. Sí, bueno... Sí, nos preguntan, perdona, pues no había micrófono, nos preguntan si hay algún límite temporal para el procedimiento de mediación. Un poco podemos hablar de los tiempos que hay. Sí, mira, está en el artículo 10.4. Se tendrá que se ha producido la terminación del proceso sin acuerdo. Primero se pasan 30 días naturales a contar desde la recepción de la notificación y no ha habido esta primera reunión. 30 días naturales. Desde la notificación. O sea, yo notifico por vía Víctor a un señor de Mataró para que acuda a mi despacho el día tal, el día que él ha recogido la notificación, más 30 días, significaría que ha finalizado el proceso y, por tanto, puedo expedir el testimonio notarial para acompañar a la demanda. 2. Si una vez iniciada la actividad negociadora, pasan 30 días desde que una de las partes haga una propuesta concreta de acuerdo a la otra sin que se alcance un acuerdo. O sea, ya hemos tenido una reunión, 2 reuniones, etcétera, pero iniciada la actividad hay una propuesta de acuerdo. Aquí puede haber un lapso relativamente largo de tiempo que el notario tiene que gestionar bien, ¿no? Pero hay una propuesta, el otro en 30 días tiene que decir si la acepta o no. Y si no la acepta, entonces, pero claro, esa propuesta tiene unos efectos en costas importantes. Si transcurren 3 meses, tercer supuesto, desde la fecha de celebración de la primera reunión sin que se hubiera llegado a un acuerdo, que es una norma de cierre, ¿no? 3 meses, desde la notificación inicial han pasado 3 meses y no hemos llegado a un acuerdo, ya está. Y si cualquiera de las partes se dirige por escrito a la otra, dando por terminadas las negociaciones. Por lo tanto, es decir, esto dentro de un proceso ordinario, ¿qué significará en tiempo? Pues va a significar un tiempo, en todos los procesos de mediación, actividad negociadora, esto es general a todos los procesos. O sea, un mínimo, salvo que hagas una comparecencia ante el notario y digas, no, nos hemos reunido y hemos estado aquí reunidos con usted, mire, tome nota de que no tenemos intención de llegar a un acuerdo y queremos ir a pleito, entonces se ha acabado. Pero si se siguen negociaciones o se dan estos plazos, o sea, desde que vas al notario más la notificación, que pasará unos días, que pueden ser 6 o 7 días, más 30 días, o sea,
cuando te llega un cliente y dices, voy a poner una demanda, bueno, esto como mínimo alargará los plazos entre 1 mes y medio y 2, calculo, lo más rápido. Y si el proceso se alarga, pues tienes 2-3 meses de tope. En 3 meses, Bueno, si no hay acuerdo... Exacto, los 3 meses, si hay un acuerdo también entre las partes, se puede alargar. Es decir, los 3 meses yo creo que es tiempo más que suficiente. Sí, hombre. Pero en principio las partes y también el notario, el conciliador, podrá ver, pues estamos a punto, no estamos a punto, hablando con las partes, es decir, pues lo alargamos unas semanas más, que no es un plazo preclusivo, como puede ser en la presentación de recursos y demás. Es un plazo que la ley dice que las partes tienen derecho a continuar de mutuo acuerdo con la actividad negociadora. Sí que tiene que haber mutuo acuerdo, pero si se ven las posibilidades se puede alargar. Es esta flexibilidad que hablábamos que nos deja la legislación. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí. No hay acuerdo. El acta notarial deberá advertir de qué plazo disponen las partes para la interposición de la demanda, porque hay un plazo. Hay un ¿verdad? plazo, sí. Ahora me falla un poco la memoria y creo que es un año. Creo que es un año, Tony, un ¿no? año, Es que entonces los notarios deben... Pues yo pienso, efectivamente, mira, yo en mi trabajo lo tengo. Sí, está puesto. Cuando se termina la diligencia final, es la típica advertencia legal, ¿no? Se advierten las partes que, de acuerdo al artículo tal de la ley o del artículo de la reforma, en un plazo de un año podrán presentar demanda adjuntando el testimonio de la presente acta. Si no estuviera, tampoco creo que fuera impedimento para poder presentar la demanda. Sí, No está además, exacto, sí. como las advertimos siempre, la posibilidad de revocación, la posibilidad... Diríamos que caducaría el MASC si no se presenta la demanda en un año. Habría que repetir el proceso. Exacto, si no se interpone en el plazo de un año, habría que repetir. Correcto, Sí, correcto. Habría Sí, que sí. repetir. Pero creo que siendo profesionales, o sea, no es como cuando tienes unos particulares que te oiga, la plusvalía, 30 días, que no se le pase, sobre todo, vaya al ayuntamiento, siendo profesionales, se hará la advertencia y se dejará constancia. Yo creo que la mayoría, por propia responsabilidad, porque quede claro, pero siendo profesionales los que se dedican a esto, yo creo que han de saber que hay este plazo de un año. Yo aquí hago un apunte de que, bueno, con mis dos compañeros, ciertamente la reforma de la jurisdicción voluntaria ha vuelto a los notarios más procesalistas. O sea, antes nosotros realmente, y ahora cada vez más desde las actas de notariado intestato, pero los procedimientos con albaceas, las interrogatio in iures, es decir, que son procedimientos básicamente procesales. Los notarios cada vez atienden más a los plazos, lo miran, las notificaciones, o sea, el mundo de la forma. Sí, y aquí el mundo de la forma es importante. Probablemente de todos los procedimientos que tengamos, este será el más procesalista, porque tienes un montón de plazos en la ley que el notario también tiene que vigilar. Porque claro, imagínate que haces una diligencia después de los 30 días. Claro, o sea, no la tenías que hacer. Sí, sí. O sea, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Sí, sí, como no haya mutuo acuerdo, tienes que cerrarlo. No puedes decir, sí, sí, que te conteste más tarde, oiga, si la otra parte no está de acuerdo, no podemos extenderlo. Sí, sí, será fundamental. Teníamos... Bueno, sí, Joaquín. No quiero acaparar. Ahora sabemos que si dos partes contrapuestas dejan sin efecto de común acuerdo una desheredación, Tony. Una desheredación. Una desheredación. Actualmente tendría repercusiones fiscales y se consideraría como una atribución a título gratuito. En tu opinión, con esta nueva ley, con el MAST y la consideración de título ejecutivo y demás, ¿sería una vía factible para que no llegara a las desheredaciones a la vía judicial? Bueno, me acabas de abrir un melón muy interesante. Qué listos sois los abogados. Y con las Pero los compañeros, no también. Joaquín Rodríguez Carlancha. Sí, sí. Esto con... Me parece... Mira, yo ahora he tenido un caso muy curioso donde los abogados, y disculpa, se han cargado un testamento en base a un pleito transaccionado. Sí. Y esta es un poco la idea esta. O sea, si tú en un proceso de conciliación que es abierto tienes unos elementos fácticos, por ejemplo, una desheredación, pero luego no nos ponemos de acuerdo en si hay o no hay desheredación y el acuerdo consiste en que no hay desheredación, para esto estamos, ¿no? O sea, realmente acabas de decir una cosa que... Sí. Es decir, la conciliación al final, porque era el problema que teníamos aquí, la conciliación podrá ser un título de adquisición, porque da derechos y genera obligaciones.
Si yo te tengo que transmitir aquí, aunque tú, el contrato dice que no tienes derecho a esto, pero yo te lo transmito porque vamos a un acuerdo que se llama conciliación privada, que tiene una naturaleza transaccional, ¿es un título de adquisición del dominio, sí o no? Sí, lo que pasa es que has dado ahí la clave o importante el tema de la naturaleza transaccional. Yo ahí ya fiscalmente habrá que ver o no si esa transacción es como una nulidad o no es una nulidad y demás. Pero es difícil verlo. Es complicado, Pero bueno, es una cosa... es considerar que no es cierta la causa de desheredación. Yo creo Sí, que ahí, claro, pues, ahí en no hay este una caso donación. no hay fiscal, no hay Otra fiscalidad. cosa, una transacción, hay un contrato detrás que tendrá sus efectos fiscales los que correspondan. La conciliación notarial no necesita homologación judicial. No, Si no. necesita homologación judicial, Es como una sentencia. Correcto. puede tener consecuencias fiscales negativas para No, estoy de acuerdo que Bueno, puede ser una solución Interesante. creo que había otra pregunta por aquí detrás. Sí. Hola, yo recuerdo cuando estaba en el Centro de Mediación de Cataluña que se nos planteaban todas las dudas que han surgido aquí, pero una que para mí era muy importante es cuando plasmas en el acta, hay muchas veces que no se quieren plasmar cuestiones económicas, sino más bien de tipo personal. Claro, si de ese acta no se plasman, ¿cómo la llevas luego a los tribunales si no se cumplen? Además del tema económico, hay temas personales que van a salir a la luz pública. Y como planteabas que todo esto genera debate, si ese acta no se lleva a cabo por X razones y la parte te pide, ahí hay un tema económico, pero habrá muchas cuestiones personales que se han tenido que plasmar. A ver, las cuestiones personales son peligrosísimas en las actas notariales de conciliación. De entrada pueden tener... Claro, no es conciliación, estamos hablando de mediación. Sí, de mediación, pero también digo lo mismo, porque pueden tener consecuencias incluso penales para el mediador, que es el que guía el proceso, es el director del proceso. Entonces, por ejemplo, en una cuestión personal diciendo, pues tal persona me fue infiel y además yo los descubrí, no sé qué, una historia, ¿no? Claro, esto sacado a un proceso judicial, de entrada, en la tesis esta que dice este buen señor, y una de las reformas que hace la ley, es que dice que esto ya no es prueba ilícita, sino es que es prueba inadmitida. Pero a pesar de la prueba inadmitida, el que aporte esa prueba infringe un deber de confidencialidad que puede ser tenido en cuenta también judicialmente. Y yo por eso opino que en las actas de mediación a veces se pone, por la Generalitat le gusta ponerlo todo. O sea, a los notarios no nos gusta poner muchas cosas. O sea, los temas personales no nos gusta poner en nuestros documentos. Tú fíjate los testamentos parecen redactados por un señor sin sentimientos. Muchas veces la gente dice, hombre, pero esto es un testamento, yo quiero a mis hijos y tal, digo, mire, esto haga una memoria, usted ponga todo lo que quiera, ¿no? Entonces, y yo creo que hemos de funcionar en esta línea, ¿no? Los temas personales son subjetivos. Otra cosa es un acuerdo basado en cuestiones personales. Por ejemplo, para lograr la armonía familiar, el padre dará una pensión de tanto dinero a su mujer y tal. Lograr una armonía familiar es un aspecto personal y subjetivo que expresa un sentimiento de que alguien hace algo en virtud de un fundamento, digamos, no lógico, o sea, razonable, pero no lógico en el sentido lógico cartesiano, de que si no fuera por la armonía familiar, que a él le puede importar un bledo en ese caso, no haría esto. En este caso, cuando forma parte de un acuerdo, yo creo que se puede poner. Pero insisto, es muy peligroso con todo el tema de la confidencialidad, que se insiste tanto, y hay un artículo profeso que lo dice. No sé, ¿cómo lo veis vosotros, esto de la confidencialidad? No, yo estoy contigo 100%. Yo no sé si en el tema de los elementos personales se hablaba de cuestiones que pueden ir incluso a elementos indisponibles. ¿Vale? O sea, una cuestión es los temas personales, pero es que hay cosas en las que ni siquiera podremos entrar porque serán indisponibles. Entonces, obligaciones personales, pues sí, pero yo pienso más, a lo mejor por nuestro defecto de inservidumbres, pero claro, un tema familiar, de que se deje ver al nieto, que no se deje ver al nieto, yo esto estoy ahora, como tú. eso hay que hablarlo, ¿eh? Y si nos entramos en temas indisponibles familiares ya los temas fuera. personales hay que hablarlos. Sí, bueno, el notario lo se que pasa tiene es que que meter en el asunto y gestionar bien las emociones. Bueno, pero una cosa es esto, otra cosa es que lo pongas en el papel, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Las razones para llegar a no se ponen, es decir, luego, además es que entra en la confidencialidad, es lo que comentábamos del ejemplo que les ponía de la persona que vive una revocación en un poder, me dio unas razones de peso,
o en un testamento. Me acuerdo ahora mismo de una hija que vino muy enfadada porque había hecho un cambio la señora, y a mí la señora me explicó unas razones que yo no le podía explicar a la hija, porque además es que no podía, porque se hubiera enfadado con... No podía ser. No, le digo, oye, no, esto es unas razones y así está. No podemos entrar en pormenorizar tanto. La Es un poco frío. confidencialidad es un derecho, no es una obligación. ¿No sé si hay alguna pregunta más entre el público? ¿Ustedes creen que realmente esto va a agilizar la justicia? ¿Como dice la ley? Sí, nos preguntan si esto va a funcionar, va a agilizar la justicia. A ver, eso tiene que ver mucho con la génesis. No, tiene que ver mucho con la génesis del proyecto. O sea, yo creo que este proyecto tiene, desde mi punto de vista, graves errores. El primer error estratégico, yo no digo que esté de acuerdo o no con este error, es decir, que la primera actividad negociadora es entre los abogados. Eso es un error estratégico porque puede hacer convertir a esta conciliación como la antigua conciliación, más una pérdida de tiempo. Primer error estratégico. Segundo error estratégico, no hacerlo como los italianos, que tienen 15 temas en los que versa la conciliación. Ellos se llaman mediación, pero es una conciliación. Aquí lo hemos puesto en todo. Esto es un error. O sea, hay cosas que... Es que las reclamaciones de cantidad, ¿qué quieres que te diga? Que, en fin, o sea, es que es absurdo, porque además, no te digo si es una cantidad, por ejemplo, de 5.000 euros. Todo este tema vamos a hacer para reclamar 5.000 euros. O sea, es un error evidente y de bulto. Después, yo diría que la ley no exige una formación adecuada. La única cosa que dice el artículo 15 aquí es que has de tener conocimiento en la materia. Dice, conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia de que se trate para gestionar una actividad negociadora. Entonces, esta parte, gestionar una actividad negociadora, esto no es ninguna tontería. O sea, ¿vosotros sabéis lo que es gestionar a dos personas, perdonad la expresión, cabreadas? Y a mí me ha tocado hacer, y aquí está Ana, que está conmigo en el centro, es la directora del centro, y lo hemos visto. Es que no es nada fácil. O sea, gestionar una actividad negociadora exige un entrenamiento. Entonces, claro, aquí vamos a lanzar a todos los notarios, cada uno con su carácter, cada uno con su ego, que le va a salir una parte y le va a decir una no sé qué al notario o a la notaria, y la otra le va a soltar un moco que se ha acabado ya la conciliación. Perdón con estas expresiones, pero me entendéis todos bien, ¿no? Entonces yo diría que la ley tiene algunos defectos estructurales. Y yo podríamos hacer una porra, si queréis, qué porcentaje llegaría a conciliación. Yo pienso que no estaremos en más conciliación, mediación en general. Si llegamos a un 10-20 estaríamos muy bien, con lo cual la ley esta sería una prueba para una ulterior reforma, hacer tal. No lo sabemos, pero yo creo que hay defectos graves. Habrá temas, ¿no? Yo creo que habrá temas que funcionará. Una cosa es no ir a la justicia y otra cosa es que la justicia sea más rápida. No será. No, la justicia será más rápida. Ya no se irá a la justicia. Correcto. Pero el otro será mucho más lenta. Sí. Mira, las únicas estadísticas que tenemos son las de la Generalitat, que las conocemos bien, hicimos un trabajo para la Junta en su momento. La Generalitat, que es el centro de mediación, básicamente le derivan los jueces, que es otra forma de mediación, que también existirá, los jueces seguirán derivando y derivan al centro. Aunque esto va variando, porque yo creo que se van afinando mejor las cosas, el porcentaje de acuerdos de asuntos derivados en materias civiles, no de familia, eran 7, 8, 9%. Asuntos sobre el asunto que había entrado, al final el acuerdo era de un 10%. Esto es muy pobre. Las estadísticas que tenemos nosotros los notarios, y yo creo una estadística buena de acuerdos, es sobre el 50%. Y los ingleses hablan de un 60 o un 70%. O sea, de 100 asuntos que entran en mediación, 6 o 7 se arreglan. Hombre, esto vale la pena para un 10%. Bueno. Habrá que ver, como decías tú, cómo funciona la norma. Yo creo que dependerá mucho del ámbito. Es decir, es un ámbito de sucesorio, un ámbito de fincas, un ámbito mercantil. Es posible que
que sí que llegamos a un acuerdo, por las consecuencias sobre todo de costas y demás que tengan las partes. Yo dejo, cuidado. Esto Aquí, es un tema que sí que va a cambiar. no estamos, porque, claro, yo lo digo sobre todo si el notario hace su propuesta, lo que es que haga una propuesta de una parte o la otra, para que el notario diga, oiga, yo conforme a derecho considero que con lo que me han aportado esto tendría que acabar así. Los abogados tendrán que mirárselo muy bien y decir, esa palabra que tú has incidido y que me parece esencial, que es donde está el tema, que es sustancialmente. Sustancialmente. ¿Qué es sustancialmente? Concepto jurídico indeterminado, ¿no? Decir, oiga, pero esto se parece sustancialmente a lo que dijo el notario en el acta de conciliación. No lo que dijo uno ni lo que dijo otro. Es que a lo mejor se hace una propuesta distinta de las dos partes y las dos partes, porque muchas veces también hay abogados que tienen que seguir los criterios de su cliente y el abogado le dice, oye, no, que hay que ir por aquí. Y el cliente, que no, que hay que hacer esto. Pues el abogado también se debe a su cliente. Si el notario dice, oiga, por aquí, yo creo que por ahí sí que puede... No sé si habéis conocido la sentencia del Tribunal Supremo de un tema de consumo, que el ponente era Sancho Gargallo, que ahora es el presidente de la Sala Primera, que era un préstamo abusivo, primera instancia, segunda, tercera, se cargan el préstamo abusivo y llega al Supremo y dice, sí, pero es que esta señora pidió un préstamo que se fue declarado abusivo y constan autos que al cabo de 2 años pidió el mismo préstamo. Dice, y no le vamos a dar la razón por mala fe y abuso procesal. Dice, si tú consideras que un préstamo es abusivo y pones un pleito y lo ganas, luego no los pidas a otra entidad de estas, otro préstamo que tú vas a considerar abusivo, y le condenan a todas las costas, por mala fe procesal. Ahí va a haber un tema, porque como todo esto está basado en la buena fe, es un tema que los abogados han de aquilatar. Te puedes encontrar con una sentencia que te diga, oye, es que usted ha tenido mala fe procesal, ¿eh? Y los notarios ahí... Está clarísimo, no iremos al notario. Yo creo... Si quieren pleitear, quizás no tengan que ir al notario. Si quieren solucionar el problema, claro, depende. ¿Por qué? ¿Por qué? Los abogados estamos 2 o 3 meses antes negociando. Que esto parece que el señor este de Madrid no se ha enterado de esto. Eso para empezar. Y en segundo lugar, yo le voy a decir a un cliente que vaya al notario para que el notario haga una propuesta que no aceptemos el cliente que tiene razón y después le carguen las costas. Ni hablar. Bueno, ni hablar. Pero... Es que lo que es muy peligroso es eso de vuestra propuesta, porque podéis estar iluminados o no. Y luego esa propuesta vale para las costas, aunque ganes el juicio. Sí, claro, tienes sí, la razón sí. en lo que decías antes. Tú dices 80 y el juez dice 85. Eso es sustancial, ¿no? Bueno, es un ejemplo... No, pero es que es verdad. Podría Entonces, considerarse como claro, sustancialmente. A mí me parece sí. muy bien que yo pueda decir, no hemos llegado a un acuerdo y tengo que acreditar, pero lo que dice el compañero es cierto. Normalmente tú ya has tenido conversaciones con el contrario. Y es cierto que aunque el contrario quiera conciliar, cuando estás conciliando, el cliente cambia de abogado. Porque eso es algo que también hay clientes que lo que quieren es pues o el pleito o la razón. Y entonces me voy a encontrar delante de un notario que muy razonable, como le verá al otro, no, venga, va, y luego a lo mejor hasta me trago las costas. Yo le veo lagunillas, le veo lagunillas. Entre otras cosas por lo que os digo, porque es que el cliente determina mucho, pero muchas veces haces el pleito porque el contrario, ya digo, yo me he encontrado compañeros con los que a lo mejor estaba negociando y de repente desaparecen. ¿Por qué? Porque su cliente no estaba por negociar. Pero aquí la cuestión, a nivel procesal, para mí, es la siguiente. La cuestión a nivel procesal es la siguiente. Partiendo de los ejemplos que decís vosotros, de las negociaciones de los abogados y tal. Muy bien. Necesitas que estéis de acuerdo los dos en ir a pleito. Puede que uno diga, yo tengo razón y voy a ir al pleito, pero el otro diga que no. Diga, no, yo quiero la conciliación. Es que son dos. Es decir, si el que cree que tiene la razón y el otro cree que también tiene la razón, pues a lo mejor será fácil. Pero si uno que cree que tiene la razón y otro dice, no, a mí me van a dar, pues a lo mejor voy a la conciliación. Porque, oye, así no me van a dar tan fuerte, o quizá pueda tal. O sea, es decir, la diferencia es que antes no tenías que tener un documento, que habrá que ver ese documento de la demanda cómo es, porque en una parte del precepto, el artículo 10, me parece, dice documento escrito y firmado por las partes, y esos son los temas que los italianos tenían clarísimo. Obligaban a que los abogados informaran expresamente de que hay que ir a mediación y que constara en el documento de la demanda, y además el documento ese que hay que presentar junto con la demanda, esté escrito por las partes, no por sus abogados.
Y va a ser la primera discusión, porque lo que dice el 245 es un documento, pero el 10 dice un documento escrito. Lo primero que tendrá que resolver los LAG es si un cruce de burofax, que es una tesis que sostiene, por ejemplo, Cristina Vallejo, valdrá para cumplir el requisito de procedibilidad. Yo, con todos los respetos a Cristina, que la quiero y la aprecio muchísimo, pero esto, hombre, a ver, ¿hemos hecho una ley para esto? Porque si negociamos, negociamos. Y si negociamos significa que hay un papel que dice, oye, no nos hemos puesto de acuerdo, fulanito y fulanito. Y si me apuras, las firmas de los abogados. Pero claro, que con dos fax o emails o burofax vayas y digas que no estás de acuerdo, ese será un documento escrito. Esa será la primera batalla. Mi impresión es que cuando esto llegue al Supremo, tal como van las cosas, diga no. No. Porque usted tiene que tener un documento escrito de las partes que ellas de buena fe digan que no, pues mira, que nos hemos esforzado a hacer esto y no ha habido manera. Yo entiendo que los abogados, en este sentido, y es verdad que negocian, es perfecto, pero el problema es cuando una de las partes dice, vale, sí, yo negocio, pero no quiero ir a pleito. Y el otro quiere ir a pleito. Pues te verás abogado a la conciliación o a una mediación y ya lo verás. No sé. Porque claro, es que, insisto, son dos. Antes tú podías hablar, coger el teléfono, decir lo que quieras, negociar, te hartabas, ponías la demanda y se ha acabado. No, ahora vas a tener que tener un documento que a mí me parece ser un documento escrito y firmado por las partes diciendo... Pues no tienes el documento. Bueno, a ver, los requerimientos. Claro. O sea, es que esta va a ser la primera discusión y hay que ver cuál es el criterio de los LAG en esta materia. Adrián Gómez, que es el que ha estudiado este tema, no lo tiene nada claro. Hombre, evidentemente, claro, si uno no quiere firmar conforme no hay acuerdo, no puedes poner la demanda. Bueno, habrá el requerimiento y la falta de contestación y ya me refiero... No. Sí, fuera de la conciliación la actividad negociadora entre abogados, que es la previa. Sí. Es que nosotros, Claro. en la A conciliación... nivel... Yo veo, vamos, y esta será la primera cuestión, ya lo veremos dentro de un mes. Mira, hay una tesis judicial y este tema se planteó en Italia. Estuvo suspendido durante 2 años el procedimiento de mediación y el Constitucional dijo no. Si uno no quiere ir a juez, no quiere juzgado, tiene tan derecho como el otro. O sea, tú no puedes obligar a que otro vaya. O sea, tú tienes el derecho a la tutela ejecutiva, pero si yo quiero seguir otro procedimiento previo, tienes tanto derecho como el otro a no seguirlo. Por lo tanto... Bueno, pero si en 3 meses no está, ya está. Es que se está mezclando aquí entre la negociación directa entre abogados y la conciliación Al principio os he explicado notarial. que una cosa es la fase de negociación directa, actividad negociadora, y otra cosa son los MASC. Donde se va a plantear la primera discusión va a ser en ese documento que hay que acompañar a la demanda, que evidentemente si vas a un MASC, a un mediador, a un conciliador, no hay problema. tiene su cauce. El otro no tiene cauce. Simplemente la ley dice, tendrás que tener, mira, aquí el artículo 10, tienes que tener un documento firmado por ambas partes. Lo leo. Si no hubiera intervenido una tercera persona neutral, la acreditación se cumplirá mediante cualquier documento firmado por ambas partes. Y el 245 dice un documento. A mí me parece que es evidente que ese documento es este documento. Lo dice en singular. Pero, a ver, que puede ser interpretable, pero me refiero, el espíritu de la ley que se basa en la buena fe, es decir, oiga, mire, si ustedes abogados han negociado entre ustedes y hay un documento firmado por las partes que dice que no nos hemos puesto de acuerdo, pues ahí tiene la demanda y ha de decidir al juez. Pero si no lo firman los dos, uno no firma porque no quiere firmar, entonces tienes que ir a la conciliación o a un MASC. Es decir, no, tranquilos, que me refiero que... No, es decir... al principio de todo he distinguido 2 cosas muy importantes, ¿no? Primero, que es, una cosa es la actividad negociadora de siempre de los abogados que se va a seguir manteniendo y el problema es cómo el hecho negativo de no estar de acuerdo se plasma. Eso va a ser ese documento firmado por las partes,
ese documento y esa firma, ¿cómo la va a ver el LAG, que es el que te va a admitir la demanda? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Estamos la última, porque está haciendo tarde. Yo simplemente quería saber el inicio, es decir, si no recoge el requerimiento que uno puede hacer, el notario lo envía a la otra parte. Y si la otra parte no lo recoge, ¿cuántas cartas certificadas o cuántas veces se va a intentar? Bueno, eso es... ¿Sí? ¿Está resuelto? Sí, está resuelto. Si tú haces un requerimiento y la otra parte no lo justifica, no lo recibe, haces haces como un testimonio diciendo que no se ha podido notificar. Ya, pero se va a hacer una vez, dos, quiero decir... No, saber con una qué es lo que... sola vez. O sea, por ejemplo, no, la gente de domicilio desconocido. No, que tenga un domicilio conocido y la típica certificada que se queda en el buzón, nadie la va a recoger. Bueno, no sé cómo va. Bueno, ahí ya entramos en jurisprudencia del Constitucional. Es decir, el rechazo es notificación. O sea, no querer recibirlo es notificación. El recibirla y no ir a la reunión es notificación. El estar ausente es un supuesto que queda en la ley como un supuesto que se ha cumplido el requisito. Y por tanto podéis ir a la demanda. Por lo tanto... Y el notario te da un testimonio notarial diciendo se ha notificado al domicilio que a mí me han dado este señor, y allí dicen que no hay nadie, que este señor ni le conocen, que es un problema que va a existir. Sí, bueno, el domicilio tiene unos efectos. Claro, Tener un domicilio tiene unos reclamaciones efectos. de cantidad, que va a haber miles, que no sé cómo se lo van a hacer. Por eso es que yo, por ejemplo, previamente a poner una demanda, pues siempre envío si alguien viene, envío un burofax o envío una notificación para decirle a la otra parte, oiga, póngase en contacto conmigo, pues que es un abogado, pues muchas veces no te recogen el burofax, no te recogen la carta certificada. Yo creo que esto no irá vía notarial, esto irá vía conciliación del AJ o algo así, o notificaciones del juzgado. No, pero quiero decir que entonces, en el caso de que ahora, que a mí me ocurre si yo lo hago, entonces el planteamiento era así, desde la notaría se envía la notificación, cómo se va a entender que no se ha recogido, si se ha recogido, qué plazo se va a dar. O sea, Nosotros tenemos un sistema de notificación que normalmente depende de cada notario y la mayoría vamos primero o no, o se envía por correo, y el correo está regulado en el reglamento notarial, que es como el que hace el juzgado, es de 2 intentos. Vale. Entonces va una vez el funcionario y no es el que simplemente lo hace, sino que va una segunda vez, porque este es el mismo procedimiento por ser funcionarios públicos que tienes que hacer, que a veces cuando eres más primerizo, he hecho el normal, no, tienes que hacer el de notario, el de 2 veces. Vale. Entonces eso tiene como una notificación de un juzgado que no se ha atendido, si el domicilio tiene los efectos de recibir notificaciones, aquí no podemos un hacer más. testimonio conforme si ha habido este requerimiento, pues Exacto, no ha sido sí. atendido y eso lo acompañará a la sala de Por tanto, demanda. entiendo que ya pudiera la demanda. Sí, como decía Toni, todo esto basado en la buena fe procesal, es decir, si uno va de buena fe e intenta hacer todo y no funciona, no le vamos a privar del derecho a la tutela judicial efectiva. Muy bien. Bueno, pues simplemente hay 2 o 3 comentarios de las personas que nos están viendo telemáticamente. Hay uno que plantea su preocupación de que el notario pueda decir que desconoce muchos antecedentes y que pueda decir si hay buena o mala fe procesal. Le preocupa esto. Yo creo que el notario, sinceramente, cuando diga que hay mala fe procesal es que lo va a tener muy, muy claro. Sí. En caso de... O sea, es que tienes que tener muy claro para hacer una afirmación así. En general, no se afirmará eso. Yo creo que si la buena fe se presume, podemos hacerlo por exactamente, defecto, es decir, no se exactamente. aprecia mala fe, o no se creo que ha haya- podido probar la mala fe y por tanto se considera de Sí, buena fe. tiene Entonces que tendremos ser que ir a un supuestos tipo de muy declaración. claros Sí. para que tenga lugar eso. Luego nos preguntan también si los honorarios del notario también se calcularían según la complejidad. Esto es un tema que el legislador no ha resuelto expresamente. Por ejemplo, en jurisdicción voluntaria desde 2015 se dijo que se iba a aprobar un arancel notarial para todos estos procedimientos de jurisdicción voluntaria, 10 años y estamos todavía esperando. A mí me gustaría que esta norma fuera clara. Yo entiendo que el trabajo de formalización, notificaciones, pues se regirán por arancel notarial normal y corriente, puro y duro, pero la actividad mediadora propiamente dicha, conciliadora, aquí el artículo 11 habla de que si se requiere una tercera persona neutral, los honorarios profesionales serán objeto de acuerdo previo. Yo entiendo que quizás esa actividad mediadora, como actividad puramente profesional, puede ser objeto de un acuerdo extrarancelario, si el notario asume esa función. Pero esto es un tema que un poco nos desborda ahora, no está claro, en mi opinión, así de primeras. Y luego nos preguntaban también si el coste del acta se podría incluir como tasación en costas, que eso creo que ya lo hemos hablado. Sí, sí. O sea, vamos, el artículo que habla de la transacción en costas dice expresamente que son costas y los aranceles en general. O sea, los documentos, o sea, los procesos que tengan un arancel. Yo entiendo que tanto en el proceso ordinario como en el juicio ejecutivo
que también es posible la conciliación, se tendrían que considerar costas, el coste del notario, digamos. Bueno, pues ya hora y 20 llevamos. Pues nada, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, agradecer a Toni Bosch, a Víctor Asensio, pues muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativa. Nos quedan unas 4 semanas, un poquito menos de un mes. Y bueno, ya veremos a lo que nos enfrentamos, ¿eh? Es una incógnita, pero bueno, pondremos lo mejor de nosotros mismos, seguro. Muchas gracias y buenas noches a todos.